Cuando uno ve una historia como esta, no puede uno evitar pensar qué grande es Dios. Amén. Qué poderoso es nuestro Dios. Nada hay imposible para nuestro Padre Celestial. Qué bueno es ser cristiano, ser hijo de Dios. Y tener un Padre todopoderoso que no hay nada imposible para Él. Segundo, pensamos qué insignificantes e inútiles son las maquinaciones de los enemigos de Dios y de su obra. Pueden juntarse a montones y querer exterminar el cristianismo, tramar cómo acabar con la obra de Dios, pero no van a poder, porque Cristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mí. Así es. Proverbios 21:1 dice también: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Todo lo que quiere lo inclina. Dios puede controlar las decisiones de gente que ni creyentes son, que son ateos, que son paganos, y puede moverlos a hacer lo que Él quiere, con tal de favorecer, ayudar a uno de sus hijos, para que su obra siga adelante. Es la verdad, lo acabamos de ver ahorita, acabamos de leerlo con nuestros propios ojos. Amén, hermanos. Y tercero, pensamos qué gran diferencia, no podemos evitar pensar qué gran diferencia hace la oración perseverante de una iglesia. Así es. Y de eso quiero hablar, la diferencia que hace la oración. La diferencia que hace la oración. Dice en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, y qué gran pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nunca subestimemos el poder de la oración colectiva. Así es. Nunca subestimemos el poder de la oración de los cristianos. Amén. En Mateo 18, 19, 20 dijo el Señor Jesús: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren. Fíjese la promesa tan amplia: de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y luego dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y oiga bien, mi hermano, allá en Hebreos 7, 23 al 25 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y continúa diciendo más adelantito: por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. A los que por él se acercan a Dios, y viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjese, pongamos todo aquí pieza por pieza. El Señor dijo: si dos se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y Él vive para interceder por nosotros. Por eso es tan poderosa y tan grande, tan importante la oración colectiva, la oración en la iglesia, la oración que hagamos juntos como iglesia. No estoy hablando de la oración personal. La oración personal es importante, tiene su lugar. El Señor dijo: de nada sirve que vayas a orar en público, a orar con los hermanos, pero tú no entras a tu aposento y oras en lo personal, a solas con Dios. No es sustituto, tiene su lugar. Pero, hermanos, la oración colectiva es bien poderosa, es bien importante, porque cuando estamos congregados en el nombre del Señor, Él promete estar allí. Y oiga bien, la Biblia dice que Él vive. Él para eso vive, para interceder por nosotros. Entonces Él está entre nosotros y Él está intercediendo por nosotros. Amén. Lo que vemos en esta lectura, en este relato de este acontecimiento, estos acontecimientos aquí, primeramente vemos, número uno, a un enemigo determinado a hacer daño a la causa de Cristo. Mire versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles,
y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este es uno de los apóstoles. Jacobo, hermano de Juan. Recuerde que fueron llamados por el Señor Jesús al mismo tiempo que Pedro y Andrés. Eran parte del círculo íntimo del Señor Jesús. Cuando el Señor se transfiguró, ahí estaba Pedro, estaba Juan y Jacobo. Eran pilares de la iglesia. Entonces no mató a cualquier cristiano, mató a uno de los apóstoles. Así es. Mandó matar a Herodes, a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Vemos primeramente a un enemigo determinado a hacer daño a la causa de Cristo. David dijo allá en Salmos 25:19: mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: todos los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Tú quieres vivir por el Señor, quieres hacer la voluntad del Señor, va a venir la persecución. Van a venir los ataques del enemigo. El diablo es el adversario, es el enemigo del cristiano. Pero ¿sabe con quiénes se concentra? ¿A quiénes ataca más? A los que están haciendo la obra del Señor. A los que están tratando de vivir para Cristo. Él no va a perder mucho su tiempo con cristianos que están sin hacer nada, que están calentando la banca. Ahora, algunos piensan: por eso es que mejor yo no hago nada, porque no quiero bronca con el diablo. Tarde que temprano, como decía hace unas semanas atrás, vas a tener que decidir de qué lado estás. Tarde que temprano el mundo te va a rechazar y te va a poner en una posición donde vas a tener que pararte por tu fe. Y cuando lo hagas, se te van a voltear tus amigos del mundo. Así es. ¿Qué es? Les conté, ¿no?, de esa hermana que se casó con un incrédulo, un inconverso. Después de que sus padres le decían que no, el pastor le decía que no, pero fue y se casó con un inconverso, perverso. Pero ella dijo: está bien, a ver, estamos tranquilos, estamos bien. Hasta que le pidió que hiciera algo perverso. Hasta que le pidió que hiciera algo que sus principios morales, sus convicciones espirituales, aunque no eran muchas las que tenían, dijo: no puedo hacer eso. Y fue llorándole a la esposa del pastor y decir: no puedo hacer lo que me está pidiendo mi esposo. ¿Quién te mandó que te casaras con un incrédulo? Por algo dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con un incrédulo. Así es. ¿Sí o no? Tarde que temprano, puede ser muy amiguito del mundo, pero tarde que temprano te van a poner contra la espada a la pared para que niegues a Cristo, niegues tu fe, o hagas algo que simple y sencillamente como cristiano o como cristiana no puedes hacer, y vas a tener que dar una razón por qué. Y nomás te decidas pararte por el lado del Señor, por el lado de la piedad, de lo espiritual, y tus amigos mundanos se te van a dar la vuelta. Amén. Y te van a rechazar, porque el mundo es enemigo de Cristo, Así es. no es amigo. Y el mundo es enemigo de los cristianos, cuando los cristianos quieren vivir para el Señor. Amén. Amén. Y David está diciendo: mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Mire Salmos capítulo, te dejo una marca en Hechos 12, ahorita volvemos allá, pero Salmos 3, por favor. Salmos 3. Ponte del lado correcto, joven, señorita, hermano, hermano. Póngase del lado del Señor. El Señor cuida de sus hijos. Y podrán venir las amenazas, y podrán darte la espalda a tus amigos, y podrán amenazarte y parecer que tienes un montón de enemigos, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Si Dios está de tu lado, no te preocupes, tú estás bien. Pero yo no me quiero encontrar en el lado equivocado. Usted me está siendo creyente.
Salmos 3, mire el versículo 1 lo que dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, oré a Dios, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Gloria a Dios. El apóstol dice a los Hebreos 13, 5 y 6: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: nunca te desampararé ni te dejaré. Por lo cual podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Entonces, aunque haya enemigos determinados a hacernos daño, a parar la obra del Señor, la iglesia tiene el recurso de la oración. Amén. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Segundo, vemos una circunstancia fuera de la posibilidad humana poder cambiar. Mire Hechos 12. Hechos 12, versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Mire como que estaban preparándose para que no escapara de ninguna manera Pedro. Le pusieron 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 6: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Hasta dentro de la celda le pusieron a dormir entre 2 soldados. Mire como que estaban muy preocupados de que alguien iba a librar a Pedro. Entonces dice que sujeto con 2 cadenas, aparte estaba encadenado. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mire, pareciera que fuera el Chapo, yo no sé. No, de veras. Tenían, como quien dice ahí, un ejército de gente custodiando a Pedro como si fuera el gran criminal. Era un cristiano nada más que estaba predicando el evangelio. Pero pareciera que fuera un gran criminal, un asesino, un maleante tremendo, ¿no? O sea que era un lugar impenetrable. Era una situación que los hermanos, los pobres hermanitos, ¿qué podían hacer para librar a Pedro? ¿Sí me está siguiendo? Amén. Una situación humanamente imposible de cambiar. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, hermano, dentro de nuestra posibilidad de cambiar, de solucionar. Tarde que temprano, usted y yo nos vamos a hallar en una situación fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra posibilidad. Cosas que no podemos cambiar, que no tenemos ningún control de lo que está sucediendo. ¿Sí me está siguiendo? ¿Se acuerda? Jesús dijo a sus discípulos: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En Lucas 18, 27 lo dijo de esta manera: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A María el ángel le dijo, ¿se acuerda cuando María dijo: pues ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a tener un hijo si no conozco marido, no conozco hombre? Es una imposibilidad. Es una imposibilidad. Tiene que haber concepción. Tiene que haber intervención humana, ¿no? Para que pueda haber concepción. Es imposible. Soy virgen, no conozco varón. Pero le dice el ángel: porque nada hay imposible para Dios. Amén. La pregunta es, hermanos, ¿lo creemos? ¿Lo creemos? Miren Marcos capítulo 9. Déjenme marcar en Hechos capítulo 12. Marcos capítulo 9, versículo 14. Aquí vemos una tremenda historia, una tremenda lección acerca de la fe.
y del poder de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Ahora, no le estaba diciendo esto a la gente, a las multitudes, ni a los fariseos tampoco. Estaba refiriéndose a sus discípulos. Estaba reprendiendo a sus discípulos. Estaba diciendo: ¿no pudieron echar fuera al demonio? Pues ¿cómo está su fe? ¿Hasta cuándo voy a aguantar esta generación incrédula? Ve, decimos que creemos, pero luego actuamos como que no creemos. Así es. Decimos amén, que sí, para Dios no hay nada imposible, pero no oramos porque realmente no creemos. No oramos con denuedo, no oramos específicamente, no confiamos porque no creemos. Pero decimos que creemos, pero actuamos como que no creemos. Versículo 20: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. ¡Qué terrible! Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer. ¿Qué dije? Al que cree que todo le es posible. Ve, esa es la condición, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Tarde o temprano, como decía hermano, usted y yo nos vamos a hallar en una situación fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra posibilidad, donde nos sentiremos incapaces, inútiles, desesperados, como ese padre se sentía, sin duda. ¿No? Cosas que no tenemos ningún control, que con dinero no se soluciona, que con los mejores médicos no se soluciona. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Que con terapistas y psiquiatras y no se soluciona. Cosas que solamente por un milagro de Dios. Cierto. Donde la fe es indispensable. Ese versículo 24 es interesante lo que contestó el padre de ese muchacho. E inmediatamente, cuando oyó al Señor decir: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Parece ser una contradicción, ¿no? Señor, sí quiero creer, sí creo que tú eres poderoso y que puedes, pero Señor, tengo dudas. Ayuda mi incredulidad. Qué sincero, amén, hermanos. Amén. O que tuviéramos la actitud de ese padre. Reconoció su falta de fe, se humilló ante el Señor y su fe fue mayor que sus dudas. Eso sí le puedo decir. Cierto. Porque aunque sí le hacía falta fe, aunque sí tenía incredulidad, pero aún así clamó. ¿Sabe lo que es clamar? Orar. Clama a mí y yo te responderé. Amén. ¿Sí no dice la Biblia eso? De todas maneras oró, aunque dudaba, pero oró. Amén, hermanos. Amén. Qué importante es esto. Creer a pesar de nuestra humana incredulidad. Creer a pesar de nuestra humana incredulidad. Santiago fue el que escribió: pero pida con fe, no dudando nada,
Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mire versículo 25. Ahora este hombre confesó. Yo creo que lo que movió al Señor fue la humildad que tenía ese hombre. Reconocer: Señor, me hace falta fe, ayuda a mi incredulidad. Versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu inmundo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Gloria a Dios. Amén. Para el Señor no hay nada imposible. Cosas que parecen ya casos perdidos, casos imposibles. Para el Señor nada es imposible. Entonces, primeramente, vemos que hay un enemigo determinado a hacer daño a la causa de Cristo. Después vimos una circunstancia fuera de la posibilidad humana de cambiar. Tercero, volviendo a nuestra historia, vemos el recurso poderoso de una iglesia: la oración. Regrese a Hechos 12. Versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar ¿qué? Oración a Dios por él. La iglesia tiene la oración. No tendremos mucho dinero, pero podemos orar. No podemos cambiar el gobierno, las decisiones que se toman aquí localmente, estatalmente, mucho menos federalmente, pero sí podemos orar. Amén, hermanos. No podemos inclusive cambiar el sistema de educación pública, pero podemos orar. No podemos cambiar el hecho de que vivimos en una ciudad con uno de los índices más altos de crimen en todo el país. Albuquerque es una de las ciudades más peligrosas en todo el país, estadísticamente. ¿Sabe usted eso? Pero podemos orar. Así es. Amén, hermanos. Pero no cualquier oración. La iglesia no hacía cualquier oración. Dice que hacía sin cesar oración a Dios por él. Era una oración perseverante. Qué importante es esto. Qué importante es esto. Regresemos a la historia en Marcos 9, porque no hemos terminado. Marcos 9, lo que pasó con ese muchacho que el Señor le sacó el demonio. Y después de que el demonio salió y lo levantó y lo enderezó. Dice el versículo 28, Marcos 9, 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Versículo 29, y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, oiga bien, el Señor dice oración y ayuno. Ayuno no es algo que haces en un instante. Ayuno es algo que haces sobre un periodo de tiempo. ¿Sí me está siguiendo? El énfasis, no estoy hablando del ayuno ahorita, este es otro tema, pero el énfasis es de que es algo constante, es algo que te toma tiempo. Es algo que se va a tomar perseverancia en hacer, no una oracióncita. No una oracióncita antes de acostarte y ya. El Señor ya sabe, ya le dije. No una oracióncita para comer tus alimentos, y ahí lo menciono, la necesidad. De paso, sino una constante oración. Con compromiso, con urgencia. ¿Sí me está siguiendo, no? Porque cuando alguien ayuna es que algo es urgente. Es bien importante. No es algo así de paso. Estás dispuesto hasta dejar de tomar alimentos porque quieres que Dios escuche tu oración. Amén. Toma tiempo y perseverancia. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Orad sin cesar. Mire Lucas 18. Otro pasaje acerca de la oración. Otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de la oración. Lucas 18, versículo 1.
También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad ¿de qué dice? De orar siempre y no ¿qué? Y no desmayar, no desanimarte, no dejar de hacerlo. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Fíjense nada más, el Señor siempre usaba ilustraciones como con exageraciones, ¿no? Y dice, este hombre ni creía en Dios, ni temía a Dios, ni en los hombres, no le importaban las cosas de Dios, pero por algo bien práctico. Y es que esa viuda no dejaba de insistirle, hazme justicia. Era un disco rayado todos los días. Era un juez, tenía autoridad y obviamente alguien estaba tratando de aprovecharse de ella o abusando de ella, porque una mujer viuda no tenía protección, no tenía un marido. Entonces va a hablar con el juez del pueblo, de la aldea, de lo que sea, y va a pedirle al juez que haga algo. Y al juez le importaba poco esa viuda, pero como era insistente, y ahí estaba, todos los días, se cansó. Y dijo, ay, voy a hacerle justicia, voy a darle lo que pide, no sea que me agote la paciencia un día. Y entonces aquí está la enseñanza, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuánto? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Muchas veces no recibimos contestación a nuestras oraciones porque nos desanimamos, desmayamos, nos cansamos, no perseveramos, no continuamos. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego el siguiente versículo dijo, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y luego el siguiente versículo llega a la raíz del problema, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y empieza a hablar acerca del arrepentimiento y la confesión de pecados. El resto de ese pasaje en Santiago. ¿Sí o no? Tres razones por qué no vemos a Dios obrar poderosamente, milagrosamente cuando más lo necesitamos. O sea, no contestar nuestras oraciones como quisiéramos que las contestara. Primeramente porque no pedimos, no oramos. Así es. Simple y sencillamente somos flojos para orar. Ese es el problema. Ese es el problema. Y luego de repente una racha, una necesidad, no sé, de repente sí oramos y Dios contesta y ¡wow! ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Y ya pasa eso y otra vez no oramos. Digo, era para que estuviéramos convencidos. Mira cómo Dios contestó esta oración. No, hombre, esto está bueno. No voy a dejar de orar. Pero no, al siguiente día dejamos de orar. Dígame si no es lo que más pleitea el enemigo. Nuestro enemigo es la carne, nuestra carne, el diablo, el mundo, nos pelea. Lo que más nos pelea es la oración. Porque la oración es el secreto para tener todas las bendiciones que Dios quiere darnos. Cosas muchas veces que son imposibles, Él las quiere contestar porque para Él no hay nada imposible. Pero no tenemos porque no pedimos. Así es. Segundo, porque no sabemos orar bien. El Señor dijo, no pedís bien, pedís mal. No sabemos orar bien. Allá en Santiago 5:16, la Biblia nos habla de la oración eficaz del justo que puede mucho. Quiere decir que hay una oración eficaz. Eficaz quiere decir lograr
que logra el efecto que se desea o se espera. Una oración que logra el efecto, lo deseado. Esa es la oración eficaz. Quiere decir que hay una oración eficaz y una oración que no es eficaz. Cuando no sabemos pedir, no vamos a orar eficazmente. ¿Sí me está siguiendo? Y tercero, otra razón por qué no vemos a Dios obrar, contestar oración, es porque tenemos pecados no confesados. Porque no hay arrepentimiento de algo que está mal, que está haciendo un tropiezo para que Dios escuche nuestras oraciones. Isaías 59, 1 y 2 dice claramente: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios poderoso de Moisés, de Abraham, de Elías. Así es. Es el mismo Dios. Yo, Jehová, no cambio, dijo Dios. Amén. Entonces dice: no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no está sordo. No se ha quedado sordo. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire 1 de Pedro capítulo 3 versículo 12. Hermano, ¿cómo es que podemos darnos el lujo de tener pecados no confesados, de no arrepentirnos de pecados? ¿Cómo? Si sabemos lo que dice ese versículo y sabemos que tenemos necesidad y quisiéramos que Dios contestara esa oración, que Dios obrara, ¿cómo nos atrevemos a andar con pecados no confesados? Mire lo que dice 1 de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos ¿a qué, hermanos? A sus oraciones. Dios quiere estar con sus oídos atentos a las oraciones de los justos, de los cristianos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Gloria a Dios por esa primera parte de ese versículo. Sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Gloria a Dios, Señor, sí. Dios está ahí listo para escuchar mis oraciones. Dice: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Hay pecado que está estorbando? ¿Que no has confesado, que no te has arrepentido? Eso es la razón que Dios no puede contestar tu oración. Ese va a ser el estorbo, hermano. Mi esposa y yo veníamos escuchando un mensaje que predicó el pastor Salazar. Le reto, le desafío, hermano, hermana, que lo escuche. Se llama Presentimientos que detienen el poder de Dios. Está tremendo. Y apenas hace una semana o dos lo predicó. Ahí está en el Facebook, pastor Salazar. Está tremendo. Pero va a decir cosas que a algunos de ustedes no les va a gustar escuchar. Por eso le digo, le desafío, le reto a escucharlo. Si realmente quieres que Dios escuche tu oración. Amén. Regresemos a nuestra historia, Hechos 12, ya estoy terminando. Hechos 12, versículo 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Quiero que tome nota de eso. No sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una... El apóstol Pedro. Se cayeron las cadenas. El ángel lo saca, se abre la puerta, él va caminando, sale de la cárcel y está pensando: esto no es verdad, esto no es verdad, esto no puede estar, es un sueño, esto no es verdad. Qué espiritual Pedro, ¿verdad? Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta pasaron por guardias y nadie dijo nada. Dios literalmente les cerró los ojos a los guardias para que no vieran.
la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos espera. Se tardó en reaccionar, se tardó en darse cuenta: hey, Dios me está librando, me está sacando de aquí, no lo puedo creer. Versículo 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. Ahora están orando. ¿Y están orando por quién? Pedro. Por él, por Pedro. Los hermanos ahí estaban orando por Pedro. Y llega Pedro a la pura hora de la oración. Ahí está. Los hermanos están orando por él. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Ya me la puedo imaginar, ¿verdad? ¡Ay, espero! ¿Qué hago? Y no abrió la puerta. Estaba tan emocionada que no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Los que están orando por Pedro, dice: ahí está Pedro en la puerta, estás loca. Qué espirituales los hermanos, ¿verdad? Cierto. Ni uno de ellos dijo: Dios contestó la oración, ve, ábrele la puerta. No, la juzgaron, la tiraron a loca. Esto es imposible. Pues no estás orando por eso, pues. ¿Qué no está orando por eso sin cesar? ¿Por qué no puedes creer que Dios era capaz de contestar tu oración? Amén. Cierto. Suena como muchos de nosotros, Amén. francamente. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel, es una aparición, ya lo mataron y vino el fantasma. No, sí. Todo menos Dios contestó nuestra oración. Wow. Versículo 16: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ya me imagino. Dios contestó. Wow. Número 4. Dios obra. Qué bueno es esto. Dios obra a pesar de nuestra humana debilidad, de nuestras dudas e incredulidad. Es la verdad. El poder de Dios no depende de palabras elocuentes, de una gran fe o de una vida súper espiritual, sino nada más que se cumpla su perfecta voluntad. ¿Me está siguiendo? Jesús dijo: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. 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 Hermano, no puede apantallar a Dios, hermano. Amén. No puede apantallar a Dios. Jehová de los ejércitos, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te pido, ¿verdad?, tu palabra. No puede impresionar a Dios, hermano. Y no estoy diciendo que no se esfuerce por hacer una oración clara, glorificando a Dios, su poder y todo eso, pero eso no es lo que va a lograr que Dios le conteste. Así es. That's right. ¿Me está siguiendo? Amén. No son palabras elocuentes, fancy, lo que va a hacer que Dios le conteste la oración. Amén. Jesús también dijo, le recuerdo que dijo esto: si tuvierais fe como un grano de mostaza, la semilla más chiquita que hay. Cierto. Dijo, nada más así, como un grano de mostaza. No requiere mucha fe, nomás
poquitita, pero que tengas poquita. ¿Sí me estás siguiendo? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces no requiere grande fe, no requiere muchas palabras. En 1 de Juan 5, 14 y 15 dijo el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo importante aquí es si estoy pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso debería ser el deseo, la petición de todo cristiano. Hágase tu voluntad, Señor. ¿Se acuerda cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní? Señor, si es posible que pase esta copa de mí sin que tenga yo que beberla, pero hágase tu voluntad. No mi voluntad, sino tu voluntad. Porque la promesa es que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, hermanos. Hermanos, Dios obra a pesar de nuestra humana debilidad, de dudas e incredulidad. El poder de Dios no depende de palabras elocuentes, de una grande fe o de una vida súper espiritual, sino que simplemente se pida conforme a su voluntad. Que su voluntad se haga. Santiago 5:17, les recuerdo que dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era como tú y como yo. No era un más espiritual que tú y yo. Elías tenía la misma carne que usted y yo tenemos. Dice, y oró fervientemente. Esta fue la clave. Oró fervientemente para que no lloviese. Ahora Dios le había dicho a Elías, ora, porque voy a llamar una sequía. No va a llover. Entonces Elías cuando oró, ya sabía que era la voluntad de Dios y que Dios lo iba a hacer. ¿Y por qué Dios le pidió a Elías que orara si Dios ya había determinado que lo iba a hacer? Oh, buena pregunta. Buena pregunta. Eso nada más nos ilustra, hermano, el hecho de que Dios quiere que oremos. Así es. Dios quiere que oremos. En realidad, mis palabras que yo diga no van a hacer la diferencia. No necesito una grande fe para que Dios lo haga. Nomás necesito asegurarme que sea la voluntad de Dios. ¿Y para qué necesito orar si de todas maneras Dios va a hacer lo que Él quiere hacer? Porque Él dice orar sin cesar. Entonces orar es obedecer. No orar es desobedecer. Desobediencia es gracias. No orar es pecado. Porque Dios dijo, no es una sugerencia, si quieres orar, no dijo orar sin cesar. El Señor les habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad, es un mandato, no es una sugerencia, no es una opción. El cristiano necesita orar porque Dios le manda a orar, pero hay que orar eficazmente. Amén, hermanos. Dice, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces está diciendo, no tiene que ver realmente con que seas muy poderoso espiritualmente o en la fe. Simplemente ora, habla con Dios, pídele tus necesidades. No tenéis porque no pedís. Así es. Eso me trae convicción a mí, ¿no? Yo no sé a usted. Conclusión, Hechos 12:17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Les dio testimonio de cómo Dios había obrado y lo había librado de la cárcel. Oiga bien,
La voluntad de Dios sobre todas las cosas es ser glorificado. Así es. Que Él reciba Gloria a Dios. toda la honra y la gloria. Amén. Si lo que usted está pidiendo es para que Él sea glorificado, puede ser que Él sí conteste. Pero si lo que usted está pidiendo es porque usted lo quiere y realmente no está muy interesado si es la voluntad de Dios o no, si va a ser glorificado o no, nomás que Señor, no quiero esto o quiero esto. Porque la voluntad de Dios sobre todas las cosas es ser glorificado. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Juan 14:13 dijo Jesús: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para quiere decir con ese propósito. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 11. Un minutito más. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Mire cómo Pablo le escribe a los tesalonicenses: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si lo que pedimos es con el propósito de que Jesús sea exaltado y el Padre sea glorificado, podemos estar seguros y confiados que Dios va a contestar las peticiones que le hagamos. En cualquier situación o necesidad, asegúrese que pide con el fin de que Dios reciba la honra y la gloria. Amén. Y a propósito, Dios se encargará de los enemigos de su obra, de la causa de Cristo. Sigamos leyendo Hebreos 12:18, el final de la historia. Luego que se fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Qué malvado Herodes, ¿verdad? Digo, no respetaba la vida, no le importaba. Mandó matar a todos los guardas por haber dejado escapar a Pedro. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey, por el del rey. Mire, era la política, era todo lo corrupto que son los políticos, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Las decisiones que toman no le importa al pueblo, no le importa a la gente, ellos nomás están por poder, por dinero. Y si alguien le da mordida grande, hace la voluntad de aquellos. Si no, Herodes estaba en su círculo haciendo lo que siempre estaba acostumbrado a hacer. Había mandado matar a Jacob. Por poco mata a Pedro. Estaba maltratando a los cristianos y nadie le decía a nadie. Parecía que nadie podía hacer nada. Pero oiga bien, Dios está sentado en su trono. Amén. De Dios nadie se burla. Así es. Y Dios dice hasta cuándo. El malo va a seguir, va a hacer la maldad. De repente, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y Dios dijo: esa es mi oportunidad, este ingrato. Amén. ¿Verdad? Está recibiendo toda la gloria. Si hay algo que provoca a ira a Dios, es que alguien más reciba la gloria antes que Él. Así es. Porque Dios es digno de toda honra y toda gloria. Amén. Amén. Tenga cuidado de tomar crédito usted de cualquier bendición, oración contestada, cualquier prosperidad, en que le haya ido bien. Tenga cuidado en tomar crédito usted. Y como hijo de Dios, no darle la honra y la gloria a Dios. Amén. Esto es cosa para... No, Señor. Lejos esté de mí yo gloriarme. ¿Se acuerda que Pablo dijo: lejos esté de mí gloriarme? Así es. Sino en mi debilidad. Amén. Dice el versículo 23: al momento un ángel del Señor le hirió
por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. I mean, I can't picture that. No me puedo imaginar eso. Que cayó y los gusanos se lo estaban comiendo ahí delante de la gente. ¿Qué somos en realidad? No somos nada. Delante de Dios no somos nada. Dios es el que da la vida, Dios es el que te quita la vida. Dios te da salud, Dios te quita salud así, de un momento a otro. Dios te puede dar muchas bendiciones y te las puede quitar así. Ten mucho cuidado. Porque si alguien deberíamos de saber de honrar y glorificar a Dios, somos los hijos de Dios. Ahora, Herodes no era creyente, pero era aparte judío. Y como judío, he should have known better. Él debió haber sabido. Porque el pueblo de Israel tenía la ley de Dios y no era ignorante. Y él sabía. Pero de todas maneras se recibió toda la gloria a él. Y maltrataba a los creyentes, a la obra de Cristo, a la obra de Dios. Tarde que temprano Dios iba a tratar con él. Y llegó su hora. Y la hora del Señor siguió adelante. Versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Sabe qué? Nada puede detener la obra del Señor. Así es. Nada. Si yo no coopero, alguien más va a cooperar. Amén. Si yo no doy, Dios va a mandar a alguien más que dé. Si yo no sirvo, Dios va a poner a alguien más que sirva. Si yo no quiero pastorear, yo no soy útil al Señor, Dios va a traer a alguien que pueda hacerlo mejor que yo. Amén. Nadie somos indispensables. ¿Sí me está siguiendo? La obra del Señor va a seguir adelante. Y Dios se encarga de los que quieren detener o ser de tropiezo a la obra del Señor, Dios se encarga de ellos. Entonces no tiene uno puede, dijo el rey David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Pero unos versículos antes dijo, de mañana y tarde y por la noche oraré, clamaré. Un cristiano que ora es un cristiano que vive confiado. Así es. Y nada pasa en su vida sin que Dios lo permita. Y si algo permitió, Dios tiene el poder para cambiar circunstancias, pero quiere que oremos. Quiere que oremos. Amén, hermanos. Asegúrese siempre de estar del lado correcto. ¿Se acuerdan Gamaliel, ese fariseo que le habló a los del concilio que querían matar a Pedro y a Juan y les dijo, ¿y qué tal si esto es de Dios? No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, mejor dejen a estos hombres en paz. No quieres ponerte, este hombre que era un fariseo, pero tenía algo de sabiduría de Dios y dijo, no te vayas a poner en la posición donde estás luchando en contra de la obra de Dios. No es un buen lugar donde estar. Ajá. Amén. Nunca se ponga de un lado donde está haciendo tropiezo a la obra del Señor, tratando de hacer daño a la obra del Señor, haciendo daño a hijos de Dios, Amén. porque Dios puede tratar severamente con usted. Así es. Amén. Oh, hermanos, ¿cómo puede hacer la diferencia la oración colectiva? La oración como iglesia. Por eso no necesitamos menos oración, necesitamos más oración. No podemos dejar de hacer esto que estamos haciendo, de orar por almas salvas, porque ¿sabe qué? Es evidente que Dios está contestando esas oraciones. ¿Sabe por qué? Porque es su voluntad que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y Él es glorificado cuando alguien es salvo. Así es. Así es que es una oración que podemos pedir con toda confianza. Amén. No la reguemos, hermano, no tiremos la pelota, no dejemos caer la pelota y dejemos de orar. Por eso les di una copia de esa hojita y por eso lo estoy invitando a que venga el sábado a las 6. No dejemos de orar. El Señor habló sobre la necesidad de orar siempre y no
desmayar, cualquiera que sea su circunstancia, su necesidad, especialmente si es algo que usted no tiene control, usted no sabe cómo le va a hacer, con más razón hay que orar, aunque diga, ay, dudo, y qué tal si el Señor no, Señor, ayuda a mi incredulidad, usted nomás ore, y que sus propósitos sean que Él sea glorificado, y Dios va a contestarle, hermano. Hay algo en su vida que necesita arreglar con Dios, confesar, confiéselo, porque ese es el tropiezo más grande para que Dios pueda contestar su oración. Vamos a orar todos cerrados. Señor, bendice.